y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. María Idalia, buenos días, bienvenida. Muy buen día, Carmen, a tu auditorio también muy buen día. Saludos a Anabel Hernández, que se encuentra en Nueva York, en Brooklyn. Ella estuvo, pues con la audiencia, la primera audiencia al Mayo Zambada, a Ismael el Mayo Zambada. Anabel, buen día, bienvenida como siempre. ¿Qué tal, Carmen y Maridalia, auditorio? Muy buenos días desde acá. Gracias, pues desde acá nos cuentas, si te parece, ¿qué sucedió? ¿Qué viste en esta audiencia al mismísimo Mayo Zambada? ¿Quién lo dijera? Ya está ahí, ya está esta primera audiencia en esta nueva circunscripción que es Nueva York. Al final no se quedó en Texas y está ni más ni menos que en este lugar donde han ocurrido muchas cosas. Pues mira, Carmen, fue una audiencia de muchos cambios de último momento. Se supone que estaba agendada para comenzar a las 10 de la mañana. Después la oficina de prensa de la Corte la pronosticó que iba a empezar a las 11 de la mañana, tiempo de Nueva York. Y finalmente empezó a las 10:20 de la mañana, más o menos, aquí en la Corte del Distrito Este, donde, recordemos, fue juzgado y sentenciado Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, socio del Mayo Zambada, donde también fue juzgado y declarado culpable Genaro García Luna, otro de los cómplices de este cártel criminal. Hoy la sala 11D de la Corte fue totalmente repleta, imagino, de todos los agentes de FBI, de la DEA y fiscales que venían de las diferentes cortes federales, donde sabemos que el Mayo Zambada tiene acusaciones criminales, y realmente no hubo espacio para la prensa para poder entrar directamente a esta sala 11D. Así que la prensa tuvo que ser acomodada en un piso aledaño, y a través de la televisión se pudo ver pantallas de televisión se pudo ver lo que estaba ocurriendo. Y Carmen, lo que puedo comentarte es realmente ver a un hombre de 76 años de edad, Ismael el Mayo Zambada, vestido con el uniforme caqui de reglamentario de la cárcel, de manga corta, porque se ve que ya aunque ya es el otoño, se siente todavía el calor aquí en Nueva York. Y yo vi un hombre realmente deshecho, un hombre con la piel de los brazos colgante, con cerca de botón que le queda como nariz, ¿no? Recordemos, en el libro del traidor lo hice la explicación de cómo el Mayo Zambada, por su adicción a la cocaína, tenía ya medio deshecho el cartílago de la nariz, así que por esto se ve esta cara extraña, totalmente con la piel colgante, rasurado, pero curiosamente con el tinte impecable. Un poco calvo de la parte de atrás, pero con un tinte impecable. Habría que ver por qué le dan estos favores al Mayo Zambada, o será que el tinte le ha durado tanto desde el 25 de julio, no lo creo. Pues una cosa que llamó la atención. Se ve que tenía tos, tenía una flema, su voz era ronca, muy suave. Cuando el juez le preguntaba, por ejemplo, cuando le preguntó cómo se declaraba, él se declaró no culpable, pero apenas con una voz muy ronca y apenas casi como un susurro. Tosía, yo lo vi balancearse, ¿sabes qué? En la silla, como girando de un lado para otro, un hombre ausente. Realmente estaban leyendo los cargos gravísimos por los que está acusado aquí en esta corte, incluyendo el fentanilo, etcétera, etcétera. Un hombre así como balanceándose en la silla, ausente, mirando la mesa, como que da la impresión de que al Mayo Zambada o le importa un comino su futuro, o no le ha caído el 20, o qué es lo que estaba pensando el Mayo Zambada. Estaría pensando en esta guerra cruenta que finalmente se ha desatado en Culiacán, donde su hijo, Mayito Flaco, lleva las de perder. No es el grupo más fuerte en este momento, por primera vez en la historia del cártel. ¿Quién sabe qué estaría pensando el Mayo Zambada? Esos son conjeturas mías, por supuesto, pero se veía supuestamente ausente. Se declara no culpable, acepta que no haya un juicio rápido, y después hubo la oportunidad de entrevistar muy brevemente varios colegas que estábamos acá cuando sale el abogado Frank Pérez de la Corte, unas 40 minutos después de que terminó, dijéramos, la audiencia. Sale y se le pregunta, por ejemplo, Carmen, sobre esta circunstancia que yo revelé en mi podcast Narcosistema, de que el Mayo Zambada había sido amenazado de muerte en una de las cárceles donde se encontraba allá en Texas, y que es por eso que el cambio de último momento, el 5 de septiembre pasado, de sus abogados, de que se había negado la transferencia una y otra vez y súbitamente cambian de opinión. El abogado no lo negó, simplemente permaneció en silencio. También se le preguntó, por ejemplo, si se descartaba
que el Mayo Zambada pudiera hacer un acuerdo, una cooperación como testigo para la Fiscalía. Dijo que no lo descartaba, es decir, es una cosa que queda, una posibilidad que queda abierta. Dijo, no lo descarto. Yo le pregunté directamente sobre la situación de la diabetes del Mayo Zambada. Él dice que está controlada. Me comenta que su salud está controlada, que el Mayo Zambada, al menos de salud, excepto la pierna que tiene mala, cuando se levanta no puede levantarse por sí mismo, tienen que ayudarle la guardia que tiene atrás para ayudarle a levantarle, y cuando va caminando con la pierna así como arrastrando, porque una de sus rodillas, sabemos, no se encuentra bien. Así que fue realmente, diría yo, Carmen, como periodista que llevo investigando más de 20 años el cártel de Sinaloa, impresionante, diría yo, al menos en mi punto de vista, como una investigadora del Mayo Zambada, de su familia, impresionante de ver finalmente este hombre que sembraba absolutamente todopoderoso, que él se asumía absolutamente todopoderoso e impune, verlo aquí sentado en el banquillo de los acusados. Después de que terminó la audiencia, Carmen, subí al piso 11, donde estaba esta sala, para ver cuál era el ambiente, y estaban realmente los fiscales, los agentes del FBI, de la DEA, pues celebrando. Era prácticamente casi un festejo de Navidad, ¿no? Carcajadas, sonrisas. Claro, imagino que para este equipo de fiscales, de todas las fiscales involucradas, es un triunfo importante. Lástima que esto no lo estemos viendo en México. Maridalia Gómez, bueno, pues aquí nos narra Anabel, escuchamos también a Jesús Esquivel más temprano. Jesús nos comentaba que se le presentaron los cargos, etcétera, se le llamó narcocorruptor. ¿Qué dices de esta primera audiencia al Mayo Zambada? Una audiencia de trámite, creo que lo importante fue verlo, ¿no? Y confirmar que pues sí está enfermo, ¿no? Que es una persona que está recibiendo atención médica en Estados Unidos, que y confirmar además por el comportamiento de todo lo que ocurrió en esta audiencia, de que está colaborando, ¿no? No hay documento que nos pueda decir, sí, aquí dice y aquí firmó, pero el comportamiento de toda la movilidad, desde que se allanó a trasladarse a Nueva York, de cómo lo están llevando, de que está en un hospital más que en una prisión, y que tiene todos los servicios y las cubiertas, todo cubierto, habla, e incluso lo que describe Anabel sobre su actitud, también habla, además de un hombre enfermo, un hombre que que llevó a cabo acuerdos que están funcionando, y que yo me pregunto, y solo para problematizar, si el verlo ahí, que parecería sometido, pero si pensamos que es una negociación, no es tan sometido, en realidad al estar ahí le salvaron la vida, ¿no? A lo mejor ya no había garantías suficientes para estar donde estaba, a lo mejor la atención médica que está recibiendo en Estados Unidos le va a permitir tener más tiempo de vida, y no solo eso, va a quitarse de encima a los enemigos que traicionaron a su organización, o que cree que traicionaron a su organización, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo en Sinaloa. Pues ahí hay un tema, Anabel, Maridalia, estamos viendo efectivamente a la par de esta audiencia, en estos últimos días ha habido una violencia bastante preocupante, de hecho hasta la cancelación del grito de independencia por parte del gobernador de Sinaloa. Va a ser muy complicado el grito de independencia entre la reforma judicial y lo que está pasando con el Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa y los Chapitos y los Mayos, etcétera. Es un momento sumamente delicado. Estamos hablando de que se han suspendido clases, de que hay llamados de las organizaciones para que se restablezca la paz en Sinaloa, en Culiacán y en los municipios que se han visto afectados. No podríamos no imaginar o entender que esta violencia que está viviéndose, que decía ayer Ismael Bojorquez, el director de R12, no le llamo todavía guerra, sino escaramuzas entre estos personajes. Bueno, ¿qué será cuando se traduzca esto en guerra, si es que esto es así? ¿Qué me dices, Anabel, de esta parte que está ocurriendo en territorio mexicano, justo cuando estamos viendo ya enfilarse las cosas al Mayo Zambada con estas acusaciones? Y vamos a ver, todavía quedan las preguntas abiertas de si va a haber aquí o no juicio, si habrá colaboración, todo lo que falta por saberse, pero hay una circunstancia muy tensa en México. Violencia, hay gente asesinada, hay gente desaparecida, hay vehículos incendiados, hay una situación crítica en este momento en esta parte del país, Anabel. Bueno, Carmen, solo acotando un poco, ampliando el comentario que hizo Maridalia,
el abogado Frank Pérez sí reconoció que el Mayo Zambada se encuentra en una cárcel federal. No habló de hospitales, sino él dijo que sí estaba en una cárcel federal y que va a ser internado en una cárcel federal. Así que, bueno, sobre ese tema seguramente le están dando atención médica, pues como se le dan a todos los presos, pero no particularmente que esté en un hospital o algo por el estilo. Yo vi al Mayo Zambada realmente más que triunfante, descompuesto y ausente, repito, su mirada estaba en otra parte. Lo nominaron también el fiscal, el narcotraficante más poderoso del mundo. Así lo señaló la fiscalía cuando comenzó a enlistar la serie de delitos que cometió ante el juez James Shaw. Y bueno, respecto a esto que está pasando en Culiacán, en diferentes partes de México, Carmen, yo no estaría de acuerdo con el colega Bojorges. Yo pienso que sin duda alguna esta es una guerra. Esta es una guerra, y pensar que estas son escaramuzas me parecería un poco no acertado, pues, porque estamos hablando de territorios controlados totalmente por el crimen organizado. Por eso la intervención del gobierno pues es X, ¿no? Esto nos muestra cómo estos territorios, cómo supuestamente la paz instaurada por la 4T, pues en realidad es una paz de papel, una paz que depende del humor con el que se despierte el capo que esté controlando la plaza, ¿no? Ya nos damos cuenta a través de esta violencia que está ocurriendo en Sinaloa y que se está extendiendo, de acuerdo a la información que estoy obteniendo, en Durango y en Mazatlán y en otras partes de México. Bueno, pues estamos hablando de que estamos ante estamos ante lo que comienza a ser, en comparación, si pudiéramos decirlo, a la guerra esta que se desató interna en el cártel de Sinaloa en 2008-2009, cuando el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada rompen con los Beltrán Leiva. Una de las zonas de conflicto principales fueron justamente Culiacán, en Carmen. Y además, a mí me interesa mucho comentar esta noticia que dio el colega periodista antes de entrar aquí a la mesa, donde habla que todo indica que la persona ejecutada en Polanco, en las calles de Polanco, uno de los barrios más seguros, dijéramos, y de mayor estatus económico de México, Manuel Beltrán Quintero habría sido la persona ejecutada. Si esto se confirma, estaríamos hablando que la guerra entre el cártel de Sinaloa ya llegó a la Ciudad de México. Te voy a decir por qué. Porque de acuerdo a la información que he estado publicando y que he estado investigando, lo que es Fausto Isidro Gómez Mesa, alias el Chapo Isidro, y lo que es José Gil Caro, el líder del famoso cártel de Caborca, ya habrían sido dos de los grupos dentro de las familias ligadas o coligadas al cártel de Sinaloa que se habrían apostado a favor de Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, que es el que se queda con la facción de su padre. Yo hace semanas ya había comentado de estas alianzas. El colega Joan Grillo también el día de ayer publica un reporte donde habla también de estas alianzas. Si es verdad que el asesinado ayer, el ejecutado, es Manuel Beltrán Quintero, miembro del cártel de Caborca, estaríamos hablando que esta violencia no es poca cosa y podríamos estar hablando de que la guerra llegó a la Ciudad de México, lo cual podría tener consecuencias realmente graves. Sí, esto que nos dijo Juan Omar, que aún está por verificarse si efectivamente se trata de Manuel Beltrán Quintero. Están haciendo los trabajos correspondientes para el ADN y demás porque no tenía identificación, pero bueno, hay la presunción de que puede tratarse efectivamente de este personaje. Y bueno, pues Anabel, nos das cuenta del personaje que sería, en efecto, si se trata de esta persona asesinada ayer por la noche en Polanco. Bueno, pues estamos frente a esto, Maridalia. Estamos de nuevo con la pregunta abierta de cómo imaginar un proceso judicial festinado por los fiscales hoy. Pues tienen al Mayo, imagínate, ¿no? ¿Cómo no van a tener festejo las autoridades en Estados Unidos si tienen al mismísimo Mayo ahí sentado? Así es. Me parece que las declaraciones, por lo que tengo información de que ya se han platicado y conversado, avanzan muy bien con el Mayo Zambada, con Ismael Zambada García, con los fiscales de Estados Unidos. Y lo que están buscando, porque se dio una fecha a octubre, es tener judicializadas una serie de declaraciones y actos que, en caso de que se agrave la situación física de Ismael Zambada García, pues puedan atenderlo, puedan validarse estos dichos y estas entrevistas que han tenido con Zambada García.
Hay, de la información que he ido recabando, siempre he dicho que el tema del crimen organizado es algo que se tiene que hacer con mucha paciencia y no hacer actos de fe por declaraciones de una u otra persona. Hay que cruzar siempre la información. Yo creo que cada quien tiene su estrategia cuando hablamos de abogados, fiscales, familia, ¿no? Entonces, totalmente cierto. Yo creo que la guerra, por cierto, un abrazo a Ismael, porque escuchaba lo de su papá. Falleció su papá, sí, le mandamos un abrazo a Ismael, falleció, que descanse en paz, don Ismael Borges. Y es un gran periodista además, un buen amigo, y él ve escaramuzas porque es solo Sinaloa, ¿no? Porque en efecto se están viendo estos enfrentamientos visibles. Pero si ampliamos el visor y nos vamos a ver el país, vamos a darnos cuenta que las alianzas que menciona ya Anabel, que se dieron con el Chapo Isidro, que se están dando en Baja California, que el ruso, que los duranguenses también, los mochis, los de Elota, se están sumando en esta gran alianza. Yo siempre le llamo al cártel de Sinaloa realmente el cártel del Pacífico. ¿Por qué? Porque es una alianza de familias y clanes que se unifican para un solo propósito y que Joaquín Guzmán Loera y su familia llegó a romper cuando traicionó a los hermanos Beltrán Leiva. Bueno, pues hay estas venganzas están empezando a cumplir, precisamente las traiciones a los Beltrán, aunque ya están muy disminuidos, también tienen presencia en estos clanes. Y bueno, esta serie de clanes se han unido no solo en pos del Mayo Sicarios, el Mayito Flaco, sino también de Pancho Limón, que es otro de los liderazgos que están fuertes y que fueron heredados por Ismael Zambada García. Y aun y cuando no hay una declaración formal de guerra, lo que estamos viendo son ataques quirúrgicos a personas de las fuerzas de los hijos de Ismael Zambada, de Joaquín Guzmán Loera. Ya se habla de los Chapitos. Se reporta la muerte de El Panu, que era uno de los socios más importantes, era el que tenía todos los grupos a nivel nacional de operación de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Y no solo este asesinato, ha habido otros asesinatos en diferentes puntos de Sinaloa, además de las confrontaciones que están llevándose a cabo en algunos municipios en las partes altas, precisamente para, y aquí viene lo interesante, Carmen y Anabel, para estar cercando a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Lo que estamos viendo es una operación casi militar, llevada a cabo por civiles armados que encabezan las familias y los clanes que están en pos de la familia Zambada y están acotando, están disminuyendo la capacidad operativa de los Chapos. Y esto lo estamos viendo no solo en Sinaloa, lo estamos viendo en Nayarit, lo estamos viendo en Baja California Sur, lo estamos viendo en Chiapas, lo estamos viendo en Oaxaca y seguramente lo veremos pronto en Veracruz. ¿Por qué? Porque estas son las alianzas y lo que están haciendo es una disminución de fuego. Quien no piense que hay operadores que prácticamente utilizan la inteligencia y la contrainteligencia para esto, podría equivocarse. Estamos viendo, creo, que el principio de esta guerra quirúrgica, que puede violentarse más por una razón, Carmen, y esto lo pongo en la mesa. Me pregunto algo, dos cosas. La primera, ¿cuál va a ser la reacción del cártel Jalisco Nueva Generación en estas jugadas? Porque tiene sus propias guerras con el cártel del Pacífico. ¿Cuál va a ser? ¿Va a aprovechar o no? Y la segunda pregunta es, ¿la guerra se va a extender en su poderío a Centroamérica, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, donde tienen una representación y tendrían pactos más o menos establecidos? Porque en efecto, y retomo y con esto cierro, como dijo Anabel, el mayor o el más poderoso, no recuerdo la frase, líder criminal del mundo. Sí, lo que sí tú. Es exactamente eso, su capacidad de organización
de organización y control. Por eso yo sé que no es adicto a la cocaína, por cierto. Su organización tiene esa información distinta, Anabel, esa ¿y tú? expansión. Uh-huh. Esa expansión y esa capacidad de dominio en territorios no solo mexicanos, Centroamérica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, Colombia y por supuesto varios estados de Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar la guerra? Porque esta es una guerra de familias, de clanes, de traiciones. Y no por la traición de haber entregado al Mayo, no. Es las traiciones muy antiguas, que el Mayo venía conteniendo porque precisamente él buscaba siempre la paz. Simplemente el ruso que opera en Mexicali lo mandó a Mexicali porque la confrontación con los chapitos se estaba subiendo a nivel y dijo, vete a esta plaza y controla esa plaza. Ese era el Mayo en los últimos 10 años, un hombre que mediaba, ¿no? Que controlaba la mediación, con ese gran poder que tiene. Entonces, ¿qué viene? Y a la última cosa, porque si no se me va a olvidar, el grito en Sinaloa, yo me pregunto, porque me han hecho llegar información, la suspensión, ¿quién tiene más miedo? Porque el cártel de Sinaloa no ha atacado a la población civil, nunca. En un hecho como lo vimos en Michoacán, con la granada, nunca lo ha hecho. Al contrario, tiene un respaldo civil. ¿Quién tiene más miedo, la población o el gobernador? ¿No sería un blanco perfecto? Uf. Anabel Hernández, ¿qué dices? Bueno, Carmen, sobre este tema de que la nariz, el estado de la nariz del Mayo Zambada es por su adicción muy larga de muchos años a la cocaína. Bueno, es una cosa que incluso está señalada en diferentes expedientes criminales y está señalado incluso ahí por su propio abogado Fernando Cagiola, a quien yo pude entrevistar. Pero bueno, el punto es que yo sí pienso que estamos ante apenas un inicio de una cosa que puede ser mucho peor en esta violencia. Sí pienso que este tema de lo que ocurrió en la Ciudad de México es un tema que sería bueno de verdad que los medios de comunicación, que la opinión pública insistiera realmente en la clara identificación de esta persona para ir entendiendo cuáles son los escenarios. O sea, el gobierno de la Ciudad de México está obligado a poder dilucidar esto y estar previendo los escenarios posibles de una escalada de violencia incluso en la Ciudad de México, porque no olvidemos que los dos grupos criminales, tanto los Chapitos como la facción del Mayo Zambada, operan en la Ciudad de México, operaban tranquilamente en el aeropuerto. Se habla, y eso me lo dijo Damaso López Serrano Minilic, como los Chapitos iban a Ciudad de México a fiestas, a antros, a hacer negocios, etcétera, etcétera. Entonces estaríamos hablando de que la Ciudad de México, que por un largo tiempo fue, dijéramos, un territorio neutral, donde ambas facciones podían hacer operaciones sin gran conflicto. Si esto realmente se comprueba de que Manuel Beltrán Quintero es la persona asesinada, ahí tendríamos que realmente tener mucho cuidado, y el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal tendría la obligación de realmente transparentar esta información ante la ciudadanía. Que no por tratar de bajarle, tapar el sol con un dedo, haya mala información y los ciudadanos no sepan exactamente de la Ciudad de México si están parados en un polvorín o no. Lo digo simplemente porque es obligación del gobierno de México poder aclarar esto. La información que yo tengo hasta este momento, y como siempre, pues es información que puede salir de un grupo y de otro, y se tiene que analizar y sobre todo estar esperando finalmente a ver cuáles son las acciones finales. La información al menos que yo tengo es que lo que ocurrió la mañana del lunes pasado, que es cuando comienza, digamos, a estallar de manera más visible esta violencia, porque los Chapitos, sintiéndose más fuertes, sobre todo ahí en su territorio de Culiacán, sobre todo teniendo el apoyo de las autoridades locales. Claramente el gobernador Rocha Moya ha decidido no ser más gobernador, no es capaz de garantizarse ni siquiera su seguridad a sí mismo. Es curioso que haya estado pidiendo hace unos días que la población rece para que llegue con vida al final del mandato. Pues, ¿qué quería decir el gobernador? Sería bueno que nos descifrara este acertijo, o qué demonios quiere decir. Si él mismo no puede garantizar su propia vida, pues ¿cómo va a garantizar la vida de los demás? Coincido con Maridalia que este tema del grito de independencia es más bien para cuidarse él y su familia y evitar exponerse a un momento donde probablemente alguien le cobre facturas por traiciones, porque Rocha Moya había recibido el apoyo de los dos grupos criminales para su campaña a gobernador,
también para esta elección presidencial en el 2000, de este año, donde Morena arrasa y locales donde arrasa de nuevo en Sinaloa. Bueno, pues ahora evidentemente pareciera que alguien se siente traicionado y puede ser eso los mayitos que se sienten traicionados. Pero lo que había escuchado es que más bien primero comenzó como un combate de los chapitos para apoderarse de zonas estratégicas del Mayo Zambada, por ejemplo Costa Rica y ese tipo de áreas donde habitualmente desde hace mucho tiempo son territorios del Mayo Zambada, donde tiene incluso empresas legales el Mayo Zambada de leche, de producción de carne, de producción agrícola. Son territorios que tienen un peso muy grande en el corazón, digamos, en los sentimientos, en la economía formal, legal de los Zambada. Así que me parece que es así como comienza, y evidentemente los mayos tratando un poco de reaccionar. Se llamó el apoyo del Chapo Isidro, se llamó el apoyo de otras fuerzas de Zacatecas y de Durango. La información que yo tenía, al menos hace un día, es que no habían podido bajar directamente a Sinaloa a apoyar, a Culiacán, a apoyar a Mayito Flaco, porque había habido una serie de operaciones muy estratégicas de los chapitos para impedirles la bajada de la sierra, de los caminos de serranía. Así que habrá que ver realmente cuál es el saldo real de esta guerra, porque además ese es el problema. Como el gobierno está involucrado, como el gobierno trata de más bien ausentarse, hagan ustedes como quieran, yo meto la cabeza como avestruz. Bueno, no tenemos realmente las cifras reales de los muertos, de los desaparecidos. Empieza a salir algo de la Fiscalía de Sinaloa, pero me parece todavía, de acuerdo a la información al menos que he ido obteniendo, cifras bastante dijéramos, irreales, ligeras, tratando de minimizar la violencia. El presidente Maridalia, Anabel, el presidente López Obrador, esta mañana en su conferencia, pues hizo un llamado a los grupos que están enfrentados, como si les podemos llamar grupos, pero bueno, grupos enfrentados a un mínimo de responsabilidad. Utilizó una frase que es que lo que está pasando en Culiacán no es un asunto mayor, según el presidente. No es un asunto mayor. Reconoció y dijo, fíjense qué palabra utilizó, que la seguridad se desajustó. Wow. Qué frase, ¿no? O sea, se desajustó la seguridad después de que el Mayo Zambada pues fuera detenido, entregado o como haya sido, y que lo tenga Estados Unidos. Cita la carta del Mayo, la da por válida totalmente la carta del Mayo Zambada que hizo circular su abogado, y el presidente toma la carta del Mayo para citar que el Mayo, al final de la carta, se acordarán los que están siguiendo esta transmisión, al final de su carta recomienda que no haya violencia y que todos debemos estar pidiendo que no haya violencia. Entonces cita el presidente al Mayo Zambada porque está diciendo, el Mayo Zambada recomendó que no hubiera violencia. Y entonces hace un llamado a los que están enfrentados para que tengan un mínimo de responsabilidad porque se desajustó la seguridad en Sinaloa. ¿Qué me dices, Maridalia? Híjole, pues es un reconocimiento tácito de la situación tan grave. Digo, un presidente tiene Diciendo que decir... no lo es. Así es, un presidente tiene que decir ese tipo de cosas. No es tan mayor, dice. Así es, digo, no imagino que Andrés Manuel o cualquier otro presidente o presidenta dijera, tengan cuidado, métanse en sus casas porque esto va a estallar, ¿verdad? Llamar a la calma, ¿no? Es lo mejor siempre, pero sí te dice de manera natural y leyendo muy bien las palabras, este desajuste de la seguridad es no que otra cosa, es la pérdida del control de los pactos entre grupos criminales, no digo de gobierno, entre grupos criminales. La Pax mafiosa. Así es. Se han roto, están confrontados, llamo a la paz haciéndole caso al líder que los mantenía en paz, y esto te muestra, y que además lo aborde en una mañanera, esto te muestra que sí hay un riesgo muy alto de que esto se eleve y crezca. En este momento no lo vemos en tiempo real, porque solo hemos visto estos incendios de camiones, estas balaceras de algunos lugares, algunos videos que han subido de algunas regidurías, etcétera. Y lo vemos allá arriba, ¿no? En la zona norte de Sinaloa y en las ubicaciones más alejadas de las zonas capitales. Por eso no nos parece cercano, y más a nosotros que estamos en la Ciudad de México. Pero en realidad estas balaceras son muy intensas y sí están provocando que la gente, además de que no salga, se está movilizando a otros lugares. Y esto te está diciendo que no hay controles.
que no hay controles para esta seguridad que se vivía por la paz mafiosa, ¿no? Pues ahí estamos con estos temas y este tema centralísimo sin duda y bueno, pues seguiremos hablando si me lo permiten. Anabel Hernández, gracias por estar aquí y bueno, pues ¿qué sigue para el proceso al Chapo, al Mayo Zambada? Después de esta primera audiencia, ¿tienes noticia de qué sigue? Pues lo único que citaron es para el 31 de octubre una nueva audiencia. Pienso que serán un proceso todavía muy, muy lento. La Fiscalía habló de que es un caso complejo, que tiene muchísimas pruebas documentales, interceptaciones telefónicas, etcétera, etcétera, que tendrán que ir viendo el discovery para abriendo, revelando a los abogados de defensa. Es decir, pareciera que todo esto estamos hablando todavía de un proceso muy lento, imposible de hacer un diagnóstico o poder pensar cuándo podría iniciar el juicio, si es que inicia, si no es que en alguna etapa el Mayo Zambada se declara culpable, porque si bien es cierto, se declara inocente, más adelante podría justamente haber ya llegado a un acuerdo concreto, ¿no? Más concreto y decir, ok, firmo mi declaración de culpabilidad y entonces, pues ahí dijéramos, eso significaría que no habría juicio, pero aún es prematuro, creo yo, pensar en los tiempos que vienen. Pues seguiremos al pendiente de todo esto. Anabel Hernández, gracias por estar aquí. Saludos a Nueva York y bueno, estamos en comunicación como siempre. Buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días. Maridalia Gómez, gracias, Maridalia, por estar aquí esta mañana. ¿Me regalas un segundito? Venga. Es que es en un tema que hemos mencionado aquí en el programa sobre la resolución del INPI y el libro de Carla de la Cuesta. Tenemos una contrarréplica y la vamos a presentar, perdón que no ha podido ser porque es que está intenso todo, precisamente lo que nos dijo, de la réplica del abogado de Trevi, ya tenemos una respuesta de Carla Cuesta. Es que es un caso muy intenso, pero vi la resolución del INPI, ¿sabes? El INPI, sí. Muy interesante. A favor del libro. Del libro, y interesantísimo leer claramente, a ver, es cierto, no puede haber censura previa, es cierto, tiene su derecho como víctima, es cierto, se pueden impugnar desde otro ámbito y desde otras medidas, no puede ser una marca protegida de esta manera, es decir, prevalecen los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información, a libre información, y también se reconoce el derecho a la víctima, lo cual siente un precedente extraordinario. Así es que, así como dije, chin chin, el INPI, felicidades el INPI, la verdad. En esta ocasión, bueno, del tema hablaremos.